Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Valientes en Oncología. A ver, ya por acá se nos conecta Mónica y empezamos entonces nuestro tema del día, que es un tema maravilloso. Sé que lo van a disfrutar mucho y lo hemos preparado con mucho cariño, pues como todos los en vivo que hemos hecho. Acá está Moni. Hola María. Hola, ¿cómo están todos? Hola, Cari Cari, ¿cómo estás? Hola mismo, muy contenta de este espacio que estamos creando con tanta regularidad, aunque nos corrimos unos días. De hecho, recibimos un mensaje eh, que nos decía, pensé que era ayer y se puso triste porque se lo había perdido y le dije, no, es hoy, así que estaba muy atenta y pues creo que hemos creado pues como este espacio donde ya nos esperan y qué bonito saberlo. Gracias de hecho por hacernos saber que están allí atentos a nuestros temas y a nuestros lives. Exactamente, y pues vamos a estar tratando de seguir manteniendo una secuencia, normalmente cada 15 días, pero como los estamos haciendo los días lunes y ahorita vienen un par de puentes, ¿sí? Entonces, pues vamos a tratar allí como de irnos hacia el jueves, en este caso hoy, mejor dicho, vamos a estarles contando. Siempre vamos a estarles avisando, pero sí, la idea es que estemos cada 15 días. Ujú. Sí, 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 yo creo que es importante. Pues igualmente les vamos avisando unos días antes les vamos poniendo como la información de qué día y pues allí las tendremos muy presentes. Pues Moni, creo que es importante hacer el recorderis de lo que hemos hecho. Entonces, cuéntanos o cuéntale a las personas que están conectándose acá qué es lo que ha pasado y como el resumen, ¿no? Que yo sé que pues va a ser importante retomar un poco eso. Ujú. Quiero que sepan que estos lives que estamos teniendo, estamos subiéndolos en YouTube. Tenemos un canal que se llama como la página de nosotros, ¿no? Que es psiconutriciononcológica.com. ¿Listo? www.psiconutriciononcológica.com es nuestra página y el canal es Psiconutrición Oncológica. ¿Listo? Ahí hemos subido ya que hemos hablado el primer live sobre psicología oncológica, que es lo que hace un psicólogo oncólogo. Después un segundo live, allí nuestra protagonista fue Cari. Nutrición oncológica, que es todo lo que abarca la nutrición oncológica. A veces tenemos unas ideas como muy cerraditas, muy escasas, de hasta dónde llega el psicólogo experto en oncología o nutricionista experta en oncología. Entonces allí van a encontrar esto. Hicimos un live, el anterior fue sobre psiconutrición oncológica, que fue como un abrebocas a esto, de lo que vamos a hablar hoy, que es un poco más profundo y que, bueno, no sé cómo nos irá a ir con el tiempo, pero pues como estamos relajados, estamos calmados, pues si no nos alcanza el tiempo, pues el siguiente seguimos profundizando y eso, pues la idea es que podamos transmitirles a ustedes la importancia de la parte emocional, de la parte nutricional en los procesos de recuperación oncológica. Si algo sabemos nosotros es que definitivamente los pacientes, algunos sí se quedan como con el peso del diagnóstico, que algunos sienten como que ya es una sentencia, pero hay muchos otros que dan la lucha, hay muchos otros que están así como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Sí? Y la familia también, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, pues la idea es que nosotros pues podamos también ser un apoyo allí, unos referentes importantes en qué cosas sí realmente se pueden hacer, porque a veces en esa búsqueda podemos llegar a encontrar cosas que no nos sirven o a generar presiones que en ese momento no son, en fin. Entonces, pues la idea es poder
apoyar con ustedes. Entonces ya saben, ahí van a encontrar las charlas que hemos tenido, ¿vale? Ah, y Chévere. adicionalmente, ustedes se van a encontrar en la web algo bien interesante, o sea, que nosotros diseñamos hace ya un tiempito, pero pues se lo queremos compartir. 20 claves de nutrición y de psicología para llenarte de fuerza y energía en tu proceso oncológico. Es una guía gratuita a la que ustedes pueden bajar. Es una guía inicial, o sea, esto pues no tiene todas las claves, lo que se necesita pues para un proceso oncológico, pero es una guía inicial de 20 claves que seguramente les va a ayudar un montón en su proceso oncológico. Es gratis, bájenla, descárguenla, empiecen a utilizar lo que más puedan este recurso. Ujú. Ay, sí, a mí se me había pasado mencionar eso que es tan bonito y que pusimos un esfuerzo importante en hacerlo y que está allí en la página, entonces www.psiconutriciononcológica.com y apenas se conectan, ahí les va a salir como un letrerito y les dice que pues ahí pueden descargar las 20 claves y pues nada, descargan y ya. Exactamente. Nadia, Por aquí un beso. saludando a Nadia, Gladys, hola, Mapi Santa Coloma, hola, Rita, hola. Lenny, bueno, qué alegría verlas. Y pues bueno, empecemos pues. Empecemos, sí, ya, ya, ya. Una pregunta. Pues, cómo empezamos, Moni? A ver, yo creo que aquí hay mucha tela de donde cortar. Este es un tema que no es tan chiquitito. De hecho, de aquí pueden salir muchas cosas. Y una de lo que habíamos hablado era cómo se afectaba la alimentación frente al cáncer. Digamos que era uno de los puntos principales en los que nos queríamos enfocar. Eh, y bueno, no sé, voy a iniciar un poquito la introducción porque quiero dar algunos conceptos más técnicos y de repente ya pues tú puedes atrapar toda la idea y cerrarla con tu parte tan especial y integrar las emociones a lo que es como el concepto de la alimentación, que a veces se piensa que están desligados, o sea, que son dos cosas diferentes, dos conceptos diferentes y por el contrario están íntimamente relacionados. Eso es un matrimonio feliz y contento que siempre tiene que estar allí, exacto, y con las mejores estrategias desde ambas para que pueda fluir coherentemente. Entonces, primero quiero contarles, por si no lo saben, que hay dos conceptos muy diferentes tras la palabra alimentación y nutrición. A veces confundimos o mencionamos nutrición y alimentación como de la misma forma, le damos el mismo contexto, pero son dos conceptos que acá sí tenemos que tener claros, ¿no? Y esto, pues lo quiero aclarar para que puedan entender como todo lo que encierra a veces la expresión de una palabra y lo que consciente o inconscientemente estamos diciendo. Y la alimentación son todo ese conjunto de acciones que hacemos para tomar del entorno todo lo que necesitamos para nutrirnos. Aquí se incorporan acciones como comprar la comida, la elección de cada alimento, también está el tema de picar, cocinar, preparar y el acto de tomar el alimento e introducirlo en la boca. Todo lo que tiene que ver con esas acciones externas de elección, manipulación, preparación y tomar de ese entorno ese alimento e introducirlo es alimentación. ¿Ok? Es ese concepto. La alimentación eh, va muy relacionada o mejor dicho, está influenciada por nuestra cultura, por nuestras emociones, está influenciada por el placer que nos generan algunos alimentos y las asociaciones, de hecho, que hacemos frente a algunos alimentos que ya directamente los asociamos con placer, ¿no? O con castigo.
porque también podría pasar, digamos, esa otra parte. Y las emociones. ¿Por qué? Porque depende de todo lo que está alrededor, o sea, de las elecciones, del concepto que yo tengo de elección de alimentos. Entonces la alimentación es muy susceptible a muchas cosas del entorno y a la parte emocional. Por otro lado, tenemos el concepto de nutrición. Y nutrición son todos los procesos que hace nuestro organismo para incorporar, transformar y utilizar todas las sustancias que están en esos alimentos y que pues se convierten en esas sustancias químicas que van a nuestros tejidos y nos nutren. ¿Ok? Entonces, son dos acciones diferentes y creo que vale la pena separarlas porque acá no está influenciado por esos factores, sino ya son factores internos o la misma enfermedad la que condiciona el proceso de nutrición y absorción de nutrientes. Entonces, no sé, pues pienso que estos conceptos son bonitos rescatarlos y tenerlos muy claros. Ahora, yendo a responder la pregunta. Eh, Hay diferentes elementos que pueden afectar la alimentación en un proceso oncológico. De hecho, eh, los separamos pues hay diferentes categorías. Cómo se pueden distribuir las situaciones que afectan a la alimentación en un proceso oncológico. La primera son situaciones relacionadas con el tumor directamente. Entonces acá hablamos, por ejemplo, de todas las alteraciones metabólicas que son provocadas por esas células tumorales y que generan inapetencia, que a veces pensamos que es que, ay, el paciente es que no quiere comer porque es malcriado y de repente no nos estamos dando cuenta que internamente cada célula tumoral es capaz de producir muchas sustancias químicas que a nivel del cerebro suprimen el apetito, lo inhiben, lo aplacan. Entonces, digamos, eso es un elemento importante de cómo se afecta la alimentación. No siempre es quiere o no quiere, a veces es que definitivamente no siente la necesidad de hacerlo porque está lleno de un montón de sustancias que se llaman anorexígenas, es decir, que disminuyen la sensación de hambre. Otros efectos que van relacionados directamente con el tumor son esos cambios bioquímicos que ya de hecho hemos hablado un montón de veces y ya les he comentado que cuando esta enfermedad pues ya aparece, cuando tenemos cáncer, se generan unos cambios metabólicos, las grasas ya no se usan igual, las proteínas no se usan igual, los carbohidratos tampoco. Entonces, pues esto también es importante tenerlo claro porque la alimentación cambia porque los requerimientos son diferentes, ¿m? Y se afecta. Cuando hay un cáncer, entonces normalmente se suben los triglicéridos, el colesterol, empiezan unos procesos de resistencia a la insulina, empiezan unos procesos de intolerancia a la glucosa, se desgasta el músculo y esto se tiene que abordar desde la alimentación, proveer lo que se necesita para que pues no tengamos consecuencias más adelante que puedan ser graves. Um, Otras cosas que pues entran acá es la ubicación de la lesión tumoral, pues a veces se generan obstrucciones o de repente hay una alteración para poder comer, si por ejemplo está en la lengua o está en el esófago, entonces nos va a dificultar la entrada del alimento y esto va a afectar a la alimentación. Otra cosa o otra gran categoría que afecta a este proceso son las que están relacionadas con los efectos de los tratamientos oncológicos. Entonces, pues aquí, Moni, como les hemos contado que la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia, el trasplante de células madres, las cirugías, también son elementos súper importantes a tener en cuenta porque ellos afectan la alimentación a través de efectos secundarios o a través de algunos cambios, digamos, con las estructuras corporales que puedan impedir
la funcionalidad de nuestro intestino para absorber y nutrirnos. Otra gran categoría que puede afectar a la alimentación son las situaciones relacionadas directamente con el paciente. Y acá después te dejo todo ese chorrero de cosas a ti, solo las voy a mencionar. Pero es Ok. importante que acá tengamos claro que los hábitos de vida de nuestro paciente, de la persona que, hola, que está afectada por la enfermedad, influyen. Por ejemplo, el consumo de cigarrillo o de alcohol. Hay personas que con el diagnóstico aún siguen tomando bebidas alcohólicas, siguen fumando. Y acá hay algo muy importante que quiero decirles y es que estas acciones generan un proceso de malnutrición, de desnutrición también. ¿Por qué? Porque no se pueden utilizar los nutrientes. Hay deficiencia de vitaminas cuando seguimos practicando estos hábitos y al mismo tiempo también estamos teniendo la enfermedad que está allí en nuestro cuerpo tratando de replicarse y por otro lado un tratamiento que está tratando de controlarla, entonces son acciones que restan nutrientes de calidad para la recuperación. Entonces es importante saber que aquí los hábitos de vida juegan un papel importante en todo lo que es, pues, es el proceso. Otra cosa que se cuenta entre los hábitos, pues evidentemente es la alimentación, la calidad de la alimentación y el ejercicio, Moni, que también les hemos contado que pues la actividad física y el movilizarse es súper importante y que esto afecta, de hecho, afecta todos los procesos también que tienen que ver con la alimentación. ¿Por qué? Porque a veces la acumulación de tanto medicamento allá en nuestro organismo hace que las señales de hambre se supriman. Y cuando hacemos ejercicio, ayudamos a que estos fármacos se metabolicen más rápido, salgan de forma más eficiente, bajen esos niveles bioquímicos y el apetito no se vea pues afectado por esta causa. ¿Mm? ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí dentro de la categoría, digamos, relacionada con el paciente está la esfera emocional y pues esa es súper clave y están las creencias. Yo creo que esto es súper importante, lo que creemos nosotros. En este caso, pues yo hablo de la alimentación y todo lo que le hemos dado el poder a algunos alimentos o le hemos quitado a otros o hemos, digamos, creído toda la vida que, porque nos contaron que tal cosa era de tal manera y entonces esas creencias muchas veces son limitantes a la recuperación porque pueden ser contrarias a lo que se debería hacer. ¿Qué otra cosa? Bueno, creo que aquí, Moni, y me corriges si si lo puse mal, pero creo que también podríamos contabilizar las actitudes que se toman frente a los retos que implica el tratamiento, porque pues las personas podemos tener el mismo reto, pero lo abordamos de maneras distintas. Y aquí sí es importante cómo se enfrentan a estos elementos o esta nueva condición de salud, digámoslo así. Esto también influye sobre el apetito. Nada de lo que yo estoy mencionando está desligado en el apetito y en la alimentación. Todo esto está directamente relacionado. Um, y digamos, para cerrar estas grandes categorías, otra cosa que es importante mencionar es el entorno. Lo que nos rodea también influye sobre ese proceso de alimentación. ¿Por qué? Porque pues también, por ejemplo, el acceso a alimentos, si yo vivo en una zona rural y no puedo acceder a comida de calidad, va a afectar mi alimentación, la parte económica también, el apoyo de mi grupo familiar, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo,
todas las personas pues que me rodean y los contextos son súper importantes y súper influyentes en el proceso de la alimentación. Entonces, esto a grandes rasgos, eh, que pues quería comentarles que esto es un mundo para, o sea, esto es un mundito, esto es así como otra cosa, una esfera que va dentro del proceso oncológico y que es muy profundo y que a veces vamos por allí como muy suelticos de esta información y no le damos como la importancia que merece y todos los factores, miren todo lo que les he contado, que todo esto, imagínense que no es uno solo, hay muchas cosas jugando al tiempo que pueden entorpecer ese proceso de alimentación y obviamente esto conlleva a entorpecer el proceso de recuperación oncológica y los tratamientos. Entonces, pues Moni, cuéntanos acá cómo juega esa parte emocional y todo esto que tiene que ver con estas situaciones relacionadas con el paciente, cómo nos pueden afectar la alimentación desde tu punto de vista psicológico, cómo lo podríamos entender. Pues mira que la alimentación, como tú dices, es un tema transversal en todo, pues en la vida es absolutamente básica, necesaria y muy sensible a muchas cosas, ¿no? Súper sensible a muchas cosas, ¿no? El ser humano es un ser simbólico y especialmente lo hace con la alimentación y tan es así que por eso utiliza muchas palabras para describir el mismo acto de comer, ¿no? O sea, a veces puede utilizar la palabra degustar, que es totalmente diferente a tragues eso, ¿sí? También es diferente a paladear, ¿sí? También es diferente, no sé, no se me vienen como más palabras, pero para el acto de comer hay muchísimas palabras y cada una significa algo diferente y todas son el mismo acto, ¿sí? Y es lo mismo que va pasando también con, por ejemplo, con usar la ropa, o sea, no es solamente echarse tela encima, ¿sí? Sino que a través de la ropa nosotros queremos transmitir muchas cosas, que somos serios, que no lo somos, que somos relajados, que nos gusta el rock, o que estamos deprimidos, o que queremos llamar la atención, ¿no? Utilizamos de pronto un color más intenso, ¿sí? Nos tapamos el cabello, las personas que de pronto son religiosas, entonces a través de la ropa vamos expresando cosas. Entonces el ser humano es simbólico y en el alimento va a expresar muchas cosas. No solamente en el alimento, sino adicionalmente en los síntomas. También va a estar expresando constantemente cosas, ¿no? O sea, no es solamente unas náuseas porque sí, sí, sino que pues ahí hay un componente nuevo que sea el único, porque sí, evidentemente hay medicamentos que pueden evocar más fácilmente esa respuesta de náuseas, ¿no? Pero si a esa persona además le encontramos que es bien ansiosa, ¿sí? Y que tiene una cantidad de ideas catastróficas que vienen a su cabeza, pues va a ser mucho más fácil para esa persona, pues, tener náuseas y no saber cómo manejarlas y que se le complique, un poco de cosas, ¿no? Entonces, es lo primero, o sea, la alimentación es mucho más y adición, es mucho más que el simple acto de comer. Y hay que pensar, como siempre se los he dicho, hay que pensar que entra una palabra muy dura cuando están en procesos oncológicos y es que se puede volver un sacrificio, ¿sí? O sea, puede ser un sacrificio para una persona que, como decías tú, pueda tener alguna alteración en el esófago, en la boca, en la lengua, ¿sí? Que tiene las llaguitas estas en la boca, una estomatitis y que de pronto consumir las cosas no le saben igual, ¿no? Entonces se vuelve un proceso, digamos, algo adicional para los pacientes y es la sensación de ser un deber o ser un sacrificio, ¿no? Entonces, bueno, los síntomas y los malestares tienen que estar enmarcados dentro de unas condiciones y unas dinámicas, unos simbolismos, ¿sí? Porque a veces pueden aparecer ciertos síntomas
La inapetencia, no, no quiero comer y me da mal genio y me están obligando, pero resulta que cuando quedo solo, ahí sí puedo comer y como bien, ¿sí? Y es una cuestión que es importante que puedan ir observando, que todos puedan estar atentos y puedan empezar a hacerte preguntas. O sea, yo te digo, más importante es de qué pasa cuando estamos nosotros, o sea, qué estamos haciendo nosotros la familia, porque cuando la persona enferma, pues, digamos, pueden haber unas presiones. Normalmente en las familias va a haber una persona que tiende a ser como el que tiene como más poder dentro de la familia, ¿no? Entonces, esa persona que tiene más poder, digamos que sea la mamá y el hijo es el que está enfermo, va a ser quien va a generar un mayor poder. ¿Qué no estás comiendo? Pero tienes que comerte todo, pero si no se te bajan las defensas, pero si no tal cosa y no estamos haciendo nada. Bueno, y una cantidad de cosas. Entonces, pues digamos como que eso es como tratar de preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí alrededor? ¿Qué está apareciendo este síntoma? ¿Por qué está siendo constante? ¿No? Hacerse muchas preguntas. ¿No? Hay presiones de las que no somos conscientes, como por ejemplo el pensar, por ejemplo, no puedo con la comida, ¿sí? Pero es también como llevarnos a preguntarnos también como, no puedo con algo más. O sea, es solo con la comida, esto simplemente lo estoy representando aquí, ¿no? A veces hay personas que les toca como, hay cosas, empiezan esto de comer y comer y comer, ¿no? Precisamente. En estos días veía una paciente así, entonces, no, como y como y como y como, ¿y qué pasó? ¿Y qué más te estás comiendo? Más o menos como, ¿y qué más te estás comiendo? Y pues, y es de pronto empezar a decir, oiga, sí, tengo mucha tristeza y me la estoy comiendo, tengo mucha rabia, me la estoy comiendo, tengo mucha frustración y me la estoy comiendo, y lo que está Claro, pasando es que el cuerpo está representando algo que está sucediendo y que de pronto no te habías dado cuenta. Te lo está contando, pero cuesta aceptar que eso está pasando, ¿no? Bueno, también les voy a contar un poquito sobre, sobre las dinámicas, ¿no? Con las dinámicas familiares y cómo esas dinámicas familiares, que era lo que les decía en el video aquí de invitación, cómo las dinámicas familiares pueden favorecer o pueden no, por el contrario, no favorecer esos procesos de recuperación y de favorecer la alimentación en el paciente, ¿no? Y entonces hay, hay presiones, hay presiones y hay situaciones que es importante que las podamos hacer conscientes, ¿no? Y es, ¿qué pasa cuando yo me siento en la mesa? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando yo me siento en la mesa? Todo el mundo me está mirando, todo el mm, mundo está mirando cuánto como, todo el mundo juzga, está bien o está mal si comió, ¿sí? Si dejé a un lado algún tipo de cosas y se empiezan de pronto a infantilizar al paciente, ¿no? El niño cuando es chiquito, cuando es un infante, el niño no puede decidir qué quiere comer, simplemente, bueno, ahorita de pronto pueden decidir un poco más, pueden expresar un poco más, pero anteriormente y muchos fuimos criados así, se lo come todo y punto. ¿Sí? Bueno, los tiempos han cambiado, ya pueden de pronto empezar a decir, no me gusta, pero todavía, por ejemplo, en los colegios se lo comen todo, así no les guste, se lo comen todo cuando les sirven allá la comida. Entonces, volvemos y le aplicamos, a veces cuando el paciente puede ser papá o mamá, ¿no? Les aplicamos de pronto la misma regla, te lo comes todo, ¿sí? ujú. Y de pronto el paciente dice, ven, pero es que yo no quería eso, o eso no me gusta, o eso no me sabe O me bien, o yo cae no quiero, mal. o me cae mal, o no es lo que quiero hoy, ¿sí? Y les puede pasar en algún momento que el paciente diga, en este momento quiero esto, pero en un rato, no, ya cocinaste y todo, pero ya no tengo hambre de eso, y eso puede pasar, ¿sí? Entonces, bueno, hay situaciones de las que no somos conscientes a la hora de comer y que es importante que podamos empezar a descubrir, ¿sí? A la hora de comer todo el mundo habla de lo malo que es la comida y estamos comiendo, ¿sí? Todo el mundo le echa pestes a la comida. No, es que todo es malísimo, todo es pésimo y demás. No, estás comiendo, cómelo con agrado. ¿Cuáles son como esas dinámicas que hay cuando estamos alimentándonos, ¿no? Y eso también nos va contando sobre las relaciones que tenemos con los demás.
O sea, cuando nos dicen que lo tienes que comer todo, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros con ese tipo de frases que lanzan nuestros familiares, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Si lo tomamos como una orden total, tengo que obedecer, ¿sí? Y se vuelve una orden. O si siento que me tengo que encargar del placer del otro, o sea, tengo que hacerlo feliz, ¿sí? O sea, yo no me siento feliz comiéndome lo que me estoy comiendo, no me está gustando porque me has dado pescado 4 días seguidos, no me Mm, gusta, pero resulta que me tengo que aguantar porque para mí es más importante encargarme de tu placer y de tu tranquilidad y de que no te me pongas bravo y de que no me subas la ceja y de que no me muestres el diente. ¿Mm? A veces pasa eso. O sea, estoy más preocupado es por hacerte feliz y no por mi alimentación. ¿Sí? ujú. Y a veces es que tenemos todavía como el chip de niños, de chiquitos, de no puedo con que se me pongan bravos, que no puedo con el rechazo, no puedo decir no. Y el niño, evidentemente, pues a los papás no les puede decir no, es muy difícil. Como les digo, los hogares de ahora somos un poco más democráticos. Ahora los niños nos dicen no, y uno dice, Dios mío, ¿y ahora cómo hago? Sí, y uno busca la forma y a veces acepta el no y tolera el no, pero en otros, esas dinámicas No, que no se era una están dando opción. ahorita no dan opción. Y seguramente si nosotros fuimos criados así y ahora nuestro papá o nuestra mamá está pasando por una situación de estas, no le vamos a dar el no, sino que lo tienes que comer, ¿sí? Mm. Por eso nos llegaban tantos pacientes diciéndonos, es que la tuve que, no, no paciente, familiar, es que las tuve que regañar, es que me tuve que poner bravo, o sea, no lo escuchas mil Sí, veces, sí, no, es una frase bastante frecuente, mil veces, pero es o sea, una porque frase de papá regaña. Sí, claro, es una frase como inquisidora, como me tuve que enfadar para que comiera. sí. Mm, ok, Y esa, claro, y sí, esas frases de los hijos a los padres, y son frases que ellos de niños también recibieron, y que bueno, así claro, comieron y así crecieron, y todo eso, y que ahorita claro. no sabe, la familia está buscando la manera por ayudar al paciente, está buscando, sabe que la nutrición es vital, sí, y que tiene que encontrar alguna manera, se va por esta manera, que es la vía con la que fuimos criados, ¿no? Entonces, bueno, hay presiones y hay dinámicas, dime. Y la rebeldía y los pacientes que se rebelan a través de la alimentación también. Lo que pasa es que cuando todo el mundo empieza a opinar sobre lo que comes, porque es que te llegan seguramente, y no sé, pero yo lo he escuchado mucho de pacientes que dicen, es que mi esposo le dijeron la vecina que también había tenido cáncer o algún familiar y que entonces le dijeron que comiera tal cosa, ¿no? Entonces entra la vecina a opinar, entra el esposo a opinar, entra eh, todo el mundo entra a internet a opinar, todos están opinando y la rebeldía muchas veces es como ese retorno de la autonomía, ¿no? O sea, es como, no voy a comer, o sea, no les voy a hacer caso Sí, sí, y va a vamos a quedar bailar. aquí guardado. Entonces, es como esa posibilidad de decir, lo voy a hacer a mi manera, ¿sí? Exacto. Lo voy a hacer a mi manera, no le voy a hacer caso a nadie. El, también tiene que ver con las figuras, con las figuras con las que debían ser cuidadoras de nosotros, ¿no? O sea, si nuestros padres no fueron digamos, como buenos representantes de ser figuras eh, de pronto de confianza, de ser figuras de protección, ¿no? No, un día de pronto es que se fueron, me dejaron con mi abuela, que me cuida, ¿sí? O Mm, sea, mi papá ya no estaba, mi mamá tuvo que irse a trabajar, ¿no? O sea, ¿en quién empiezas a confiar, no? Y solo te tienes a ti. ¿No? Y si esto ujú. pasó Y lo cuando haces eras, a tu manera. claro, y si esto pasó cuando eras chiquita, te tocó tomar mil decisiones, solo. Eso es cuando te dicen, mira, es que vas a confiar ahora en la Nutri. Y dices, ¿va a Ay, confiar? No, no va a confiar en la Nutri, sí, o te vas a confiar en el oncólogo, en el cirujano. No, yo no, 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 lo voy a hacer a mi manera, yo voy a tomar las mejores decisiones, ¿no?
mm, Y ahí vas encontrando que les va a costar muchísimo. O sea, ahí hay otras presiones dentro del tema de la alimentación, ¿sí? Que van a hablar sobre cómo estás tú con la confianza en el mundo y en tu entorno. Y de pronto tú puedes decir, a quien le creo es a las personas que sientan a mi lado durante la mm, quimioterapia. Entonces pasa aplican la de, mucho. claro, y aplican la de hasta no ver, no creer. Entonces, ven al paciente de al lado que por X o Y razón hizo tal cosa, está yendo tal vez bien, ¿sí? No sabemos por qué Ujú, está yendo bien y de pronto esa persona de ahí al lado dice, es que estoy haciendo este menjurje todas las mañanas, ¿sí? Y entonces, pues el paciente dice, ah, sí, es ese que es contemporáneo a mí, que está en las mismas condiciones, que le está yendo bien, pues para mí eso es suficiente. claro. No me importa el diagnóstico, no me importa el tratamiento, no me importan muchas cosas muy particulares, ni la historia clínica de Sí. esa persona, que a lo mejor esa persona adicionalmente toda la vida ha hecho ejercicio, que a lo mejor no fuma, no bebe, que tiene menos años, que consume más fácilmente comida saludable, pero lo que estoy viendo es que se hace el menjurje, ¿no? Y Ujú. le está funcionando. Eso es lo que el paciente a veces pues como que se agarra cuando esas fuentes de seguridad, ¿sí? No son como el padre, la mamá, esas imágenes que uno debió haber tenido de seguridad, de confianza, pues no fueron como tal. O sea que no solamente, o sea, esto me hace pensar que no solamente es la cultura y es el entorno, sino también esa dinámica familiar y esa estructura familiar con relación a las creencias o no, creencias no, a esta capacidad de confiar en una figura que pues representa seguridad y cuando no está, es lo que muchas veces nos distorsiona en la elección hoy día de nuestras, eh, de nuestras acciones, de lo que hacemos, Nuestra historia, ¿sí? la historia. Tiene que ver Mm, muchísimo con la historia que tuvimos, ¿no? ok. No solo en nuestras elecciones, o sea, muchas veces uno en el plato representa muchas cosas de uno. ¿Sí? En el plato que uno, por ejemplo, tú que eres de Venezuela, dime si tú no te pones feliz cuando ves las caraotas, Por supuesto, o sea, caraotas, las caraotas eh, son las sagradas. caraotas, las arepas, Aquí, ¿cómo se llaman? Las estas amarillas, que son las llenas de cachapas, cosas, las cachapas, ¿sí? O sea, y que tú veas eso y que tú digas, claro, "Qué tan maravillosa y esa es identidad tuya, y no solamente es identidad, sino es familia, es alegría, es muchas cosas, y es acá, por ejemplo, para mí, la arepa, el café, ¿sí? El banano, bueno, tus frijoles. Ah, los frijoles, la pasta, ¿ves? Entonces, que yo digo, eso está como tan relacionado, yo pienso en eso y me da alegría, y tú piensas en eso y te da alegría, y cuando de pronto alguien te dice tienes que cambiar la alimentación, es como si cambiaras tu identidad, o sea, eso de cambiar los hábitos no es un tema tan sencillo porque es que estás cambiando muchas cosas. para nada. Pero también está la representación del que uno le da a ciertas comidas, ¿no? Yo estaba contándole a una paciente que es porque estábamos hablando pues de las relaciones que tienen las emociones con las elecciones de los alimentos. Y hay que a veces pues la mayoría de las personas no saben mirar un poquito más allá de comer y comer y comer o de repente el tipo de alimento que está usando como un recurso en algún momento difícil que muchas veces pasa. Y yo le decía, por ejemplo, para mí, para Karina, cuando yo tengo un mal día, cuando algo, no sé, cuando tengo días pésimos, a mí me reconforta es comerme una avena.
hacerme una colada de avena. Y no es, o sea, yo entiendo perfectamente que esa colada de avena a veces ni siquiera me la estoy comiendo porque tengo hambre, hambre real, sino es porque para mí esa avena representa un tetero de mi mamá y un abrazo de mi mamá en un día difícil. ¿Ok? Y eso pasa mucho con las representaciones que le damos a la comida, pero creo que la mayoría de las personas no se sienta a mirar qué pasa con ese alimento que está siendo un recurso frente a una emoción que está requiriendo otra acción, ¿cierto? O Mm, sea, que de repente la solución es otra, no es irse a comer tal cosa. Por ejemplo, em, que me pasa mucho y pues que tú también miras con los pacientes oncológicos que a veces recurren a los dulces, o sea, es como una necesidad así a mil, a comer dulces, chocolates y un montón de cosas con mucha dulzura, digámoslo así. Y a lo mejor, pues la escapatoria aquí o la solución no es irse a comer un montón de dulces, sino podría ser una connotación más profunda y más relacionada con la parte emocional. Y que eso se tiene que trabajar en conjunto. Y es lo que nosotras siempre pues les hablamos y que hay que buscar estrategias desde la forma conjunta para mirar qué está pasando allí y cómo la comida a veces es un recurso que se emplea para callar otras cosas, en este caso emociones reprimidas, o canalizar justamente eso, ¿no? mm. Y esto lo he aprendido contigo, o sea, estos son conceptos que definitivamente yo no tenía claro hace unos 7 años, o sea, de verdad para mí no tenían conexión y cuando empezamos nosotras a mirar todo lo que había detrás de la alimentación, pues es cuando hacemos este match y podemos complementarnos. Pero cuéntanos eso desde esa mirada, pues mucho más obviamente objetiva, de cómo la comida podría representar otra necesidad. Me acordaba cuando lo ibas hablando, me acordaba de alguna vez una paciente que contaba que sabía que después de la quimioterapia era mejor no lácteos, ¿no? Y que de pronto en el fin de semana había sentido como una necesidad así, pero imperiosa, de comer mote de queso, ¿te acuerdas? Mote de queso, mote de queso, ¿no? Delicioso. Y entonces le preguntamos como, ¿y por qué? Sí, y de pronto es que cuenta, es que esta le hacía a mi mamá y mi mamá murió hace poco. ¿No? Y era precisamente porque estaba extrañándola mucho, lo que estaba era buscando un poquito de su mamá. ¿No? Y ahí es donde uno necesita flexibilizarse a esas cosas, a donde uno necesita ser empático y comprensivo y entender que hay un contexto en las actuaciones de los pacientes, de todos, hay un contexto que estamos contando cosas, ¿sí? Estamos contando muchas cosas. O sea, si un paciente de pronto, por ejemplo, dice, yo no quiero, o sea, veo el alimento y resulta que antes comía las cosas muy grasosas, comía comida rápida, ¿sí? Y ahora encuentro una cantidad de ensalada, encuentro verdura, encuentro una porción de carne saludable, ¿sí? Que no tiene grasa. Mm. Y entonces es decir, esto me representa que estoy enfermo, yo no quiero, ¿sí? O sea, cuando pienso esa creencia de la que tú hablas hace un momento, esa creencia está centrada en que eh, en que esto es Está enfermo. enfermedad,
esto es para enfermos, esto no es para mí, yo no quiero saber eso, yo no voy a comer eso, ¿no? Y es hasta que mm, voy a empezar a contarme, cuándo te vas a empezar a contarte para que tú puedas tomar decisiones adecuadas, qué es lo que te vas a contar para que puedas tomar decisiones, ¿no? Y eso no es sencillo, o sea, cambiar los hábitos no es un proceso como tan inmediato, pero una de las cosas es que te quieres contar. Y yo creo que es importante que uno se pueda preguntar en este automático en el que estamos con la comida, ¿sí? ¿Por qué como? ¿Sí? Y a veces es porque me lo pusieron ahí, porque si no me lo como me regañan, ¿sí? Porque tengo que comer, porque la historia que todos los padres le echamos a los hijos, porque pobrecitos los otros niños allá en el otro lado del país, en la esquina, que no tienen que comer y tú sí. Entonces cómetelo tú como si de alguna manera, por osmosis, se fuera pues también esos estomaguitos de los otros niños también se llenaran, ¿no? Entonces, ojalá fuera así, pero no es así, ¿no? Entonces nos han contado muchas cosas, nos han contado muchas cosas, pero creo que una de las preguntas es, ¿por qué cómo? Porque necesito dulzura, ¿sí? Y el día que ujú, tú digas, necesito dulzura, sí, me la puede dar un dulce, pero también me lo puede dar el poder llamar a esta persona que sé que es muy dulce para mí. Sí, le puedo decir a mi ujú, esposo que me he notado distante y necesito de tu dulzura. ¿Mm? ujú, O es que me he estado tratando tan duro que voy a la quimioterapia y llego a la casa a hacer oficio y a cocinar y sigo trabajando y claro, y estoy a punto de comer dulces y dulces, pues necesitas dulzura contigo mismo, ujú, ¿sí? O sea, es como empezar a hacer como esas preguntas de las más básicas, ¿no? Y a veces yo le pregunto a ujú. los pacientes, ¿por qué comes? Y me miran así, pues, por hambre. Es hambre, no, no siempre es hambre. ¿Por qué comes? No, pues que me enseñaron que me lo tengo que comer todo, que no puedo decir que Ujú. no, ¿sí? Exacto, ¿No? Y hace exacto. parte del proceso, porque podemos tener 40 años, 80 años, 60 años, y emocionalmente no haber crecido, todavía seguir siendo los niños, que no Mm, generamos ningún criterio frente a lo que nos enseñaron, porque sí nos lo ujú, enseñaron, ¿sí? Y eso no quiere decir que sea verdad absoluta. O sea, bueno, ¿y ahora qué criterio tienes tú? ¿Sí? ujú. Te enseñaron que, no te, que Exacto. tenías que comerte absolutamente todo y ahora qué criterio tienes tú. Uy, no sé, puedo dejar. Uy, no, porque yo no voy a alimentar a las otras personas porque yo coma. Sí, no, que puedo escoger y puedo decir esto no me gusta. Eso de que a uno le contaban que, uy, no, los niños remilgosos estos que dicen que yo no me como esto y que esto no me gusta, no. ¿Qué piensas ahora? ¿Qué conclusión sacas? No, pues es que mis papilas gustativas están funcionando diferente porque tengo un tratamiento, Claro, no me sabe igual y esto me sabe claro, terrible, o es claro, que jamás me ha gustado. Mm, claro. De hecho, hay medicamentos que hacen que todo te sepa a metal. Imagínate estar chupando un tubo todo el día. Yo sé que ay, no. yo siempre les doy ese ejemplo porque es muy gráfico, pero es como si estuvieras lamiéndote un tubo de hierro cada vez que comes algo y, o sea, no es agradable. Ujú, Entonces, sí, es también desde la familia entender el contexto que está viviendo el paciente y el paciente preguntarse también muchas cosas, muchas ujú, creencias, muchas asociaciones. Darse ese espacio de preguntarse uno mismo. exacto. Ujú. Yo creo que aquí hay algo importante también que a mí me gusta como ser un poquito más maestra, digámoslo así, de explicar cositas. Y es sobre todo, por ejemplo, cuando te diagnostican una enfermedad, cual sea cáncer, sea diabetes, sea hipertensión, sea cualquier cosa, muchas veces las personas no saben qué es la enfermedad. O sea, tú desconoces de repente cuáles son los mecanismos que cambian en tu cuerpo y que están pasando allá adentro y y que solamente te sabes el nombre, pero no sabes más. El resto es un mundo desconocido de que el médico como que es el que se encarga de eh, formular y hacer y todo, ¿no? Pero yo creo que una cosa es que cuando tú entiendes
a la enfermedad, cuando tú entiendes qué está pasando allá adentro, cuáles están siendo esos cambios, es más fácil ser consciente de las prácticas de amor propio, en este caso de la alimentación. Cuando de repente también nos damos el espacio, nosotras como profesionales y los profesionales de la salud, de explicarle al paciente, oye, mira, está pasando esto, tus células se están replicando de esta manera, hay algunos factores que pueden influir, ya no estamos funcionando como antes, y todo lo que implica esta enfermedad. Cuando uno entiende, es mucho más fácil hacer cambios que sean coherentes con la salud. Yo soy una de esas pacientes cuando uno va al médico y de repente te dicen algo y yo, ajá, pero ¿por qué? Yo soy la paciente, ¿por qué? ¿Pero por qué? Ujú, Y, ujú, y a lo mejor eso puede sonar muy chistoso, pero es que si yo no entiendo lo que el médico me está diciendo y de a paso me da una indicación de tomar algo, para mí es importante saber por qué me lo voy a tomar, qué efecto va a tener en mí y todo lo que implica, ¿no? O sea, todo lo que desencadena desde el diagnóstico y hacer mi tratamiento y los beneficios. Entonces, pienso yo que es importante como paciente también tener esta parte de, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí adentro? ¿Qué será que me beneficia, digamos, para encontrar un poco más de, em, para contribuir a ayudar a que mi cuerpo salga adelante? Y a veces eso era una de las cosas que tocabas hace rato y era esa capacidad también de confianza en los demás, pero no confiar en que uno mismo es el protagonista de su proceso y que puede participar en todo lo que es la recuperación de la salud. ujú. Pero tú recuperas la salud, o sea, tú eres partícipe cuando sabes qué hacer, ¿cierto? Total, total, me hacías acordar, hace ya como 20 años atrás, más o menos, se murieron, Ujú. se murieron, trabajaba en un hospital, precisamente estaba yo empezando allí mi práctica con pacientes, un paciente oncológico, y, y se murieron un poco de pacientes gastrectomizados, o sea, con pacientes que tenían obesidad mórbida y pues que le hacían bypass Un gástrico, bypass. ¿no? Ajá. Y resulta que salían bien de las cirugías, no sé, pero al tiempo se morían. Empezaron a preguntarse, a hacer como la revisión, qué fue lo que había pasado con ellos. Pues resulta que no se tomaban las vitaminas. Y como el estómago había habido ese cambio tan grande, pues digamos que las estructuras que habían quedado no tenían la capacidad de absorber algunas vitaminas. El Ujú, paciente que había tenido, pues que se había sometido allí a la cirugía, pensaba que las vitaminas lo iban a engordar o le iban a abrir el apetito, y mm. eso era lo último que querían ellos, pero nadie les explicó cuál era, Ujú. por qué había que tomar las vitaminas y qué pasaba si no se las tomaban, ¿no? O sea, pudieron Exacto. encontrar como que esa era la causa, pero desafortunadamente pues nadie se los explicó, ¿sí? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, también tiene que ver con cuál es la actitud que yo tomo con el médico, ¿sí? Y es que a veces el médico me recuerda las figuras de autoridad, por ejemplo, ¿no? O sea, me recuerda que cada vez que yo le preguntaba algo a mi papá me respondía con tres piedras, me decía, ay, no tengo tiempo, vaya, pregunte a otro lado, ¿sí? Eh, o simplemente no había quien preguntarle, entonces pues no se me despertó la posibilidad de preguntar, o sea, pues yo mismo me preguntaba, yo mismo me respondía, ¿sí? Mm, Entonces, ahorita cuando entran allí a la consulta con el médico, que lo ven ocupado, que lo ven seriezote, ¿sí? Que lo ven allá, que ni te miro, o sea, otra cosa es más importante, sí. el computador, los exámenes, y a ti medio te doy una miradita rápida, ¿no? Pues que se me despierta cuando estoy enfrente de este médico, que cuando yo le pregunto, ¿y por qué? Me dice, después habla,
no sé, en este momento no tengo tiempo, tengo mucha cola, ¿sí? Muchas personas allí Mm, para atender, no le puedo responder, ¿sí? O sales regañada. Yo soy el médico, yo soy el que decido, ¿sí? A veces ese tipo de sí, cosas, pues definitivamente lo llevan al paciente a volverse muy pasivo en una situación en donde quiere ser activo y donde sería excelente que fuera muy activo en en eso que tú decías ahorita, en esa búsqueda de una alimentación adecuada, de aprender a qué es lo que necesito en este momento, ¿sí? Que tengo claro. unos requerimientos particulares, tengo que empezar a buscar y tengo que empezar a abrirme al mundo y tengo que empezar a descubrir cómo me voy a dar lo que en este momento necesito. ¿Sí? Pero a veces Pero puede para ser eso que está el equipo alrededor de la parte médica que les puede ayudar a encontrar muchas respuestas que a veces se quedan allí en el tintero con el médico y que son importantes traer acá. Y Moni, o sea, cómo le podemos, digamos, o qué recomendaciones les podemos dar para reconectar con la necesidad de comer diferente, con ambientes nutritivos? ¿Cómo serían estas reconexiones o sí, esta forma de hacerla diferente y hacerlo de hecho más disfrutable, más tranquilo? ¿Qué podrías recomendarles acá? desde lo más básico, desde lo más básico, y es que observen, o sea, observen el síntoma, por ejemplo, ¿no? Entonces el síntoma es cada vez que comemos juntos y el paciente después vomita, ¿sí? Venga, ¿qué pasa si comemos y tenemos un ambiente más nutritivo? O sea, si no hablamos de la comida, si simplemente Ujú, disfrutamos la comida, si dejamos al paciente, si le preguntamos, ¿quieres comer solo? ¿Te sentirías mejor? No, no, piénsalo, come solito y mira a ver qué pasa. ¿Sí? ujú, O ven y voy a hablarte de otras cosas, hablemos de otras cosas que no sean peleas, que no sean angustias, que no sea de si comiste bien o no comiste bien, ¿sí? Que ujú, no caigamos, o sea, por un lado puede ser que la familia puede llegar a caer en chantajes, ¿sí? Como por ejemplo, lo compré, me fui hasta tal lado, me costó tanta plata, ¿sí? Pero también es como si esto es importante para ti, pero es que es mi cuerpo y mi cuerpo es importante. Y ujú, mi cuerpo me está diciendo que esto no lo puedo comer ahora, que llevo 2 días comiendo lo mismo, que estoy cansado de comer esto, que prefiero comer otra cosa. ¿M? ujú, Entonces eso. Por otro lado, también ujú, como hacer conciencia de algo, o sea, y como traer un poco la humildad, y es que se vale no saber, o sea, se vale no saber, o sea, des en cuenta que cuando salieron las vacunas contra el COVID, todo el mundo parecía experto sobre vacunas, ¿no? Todo el mundo parecía experto, todos sabían, y seguro que cuando hay un tema de estos sobre la alimentación, muchos se van a sentir expertos y van a decir, yo tengo el remedio, y no, se vale no saber y se vale ujú, buscar a alguien que te pueda orientar y ojalá te puedas buscar a una persona o a unas personas que sean lo más adecuadas posibles para que te puedan apoyar. Entonces es como hacer esa conciencia de porque debo saberlo, o sea, es la primera persona que está aquí en la casa, en la familia, que le dio esta enfermedad, pues como porque tenemos que saber qué va a comer y como porque el vecino tiene que saber qué es lo que necesita mi familiar. O sea, no, pues es el vecino. ¿Y por qué un paciente que apenas está recibiendo, que no es el mismo paciente, como porque va a saber lo que necesita realmente la persona que ujú. está allí pasando por esto? Entonces, creo que es como tener allí también un poquito de sentido como busca realmente, busca personas expertas, porque si no vas a puedes llegar a tener unas situaciones bien fuertes, ¿sí? Bien fuertes. Difíciles. Me acuerdo de Ujú. esta paciente que era extrema con su tema ultra vegano y Pues que sí. estaba súper desnutrida y que no muere por cáncer, o sea, muere No, por ella fallece desnutrición, por desnutrición por y fue una desnutrición. decisión que ella consideraba absolutamente acertada. Entonces, es bueno, y aquí también tener en cuenta como recomendación las creencias.
que tienes, de dónde vienen esas creencias, qué te dijeron, cómo es tu historia con el alimento. Ay, Moni, ¿puedes leer esto? Sí, sí, sí. Dice, quisiera que me dijera sugerencias para mi mamá, que fue diagnosticada de cáncer de mama y tiroides, y debido a muchas molestias que se le han presentado, ha cogido miedo a comer. ¿Qué puede Mm, hacer? Bueno, eso, claro, hay muchas cosas ahí pasando, son dos diagnósticos, de hecho son dos diagnósticos diferentes, eh, con Sí, efectos diferentes. Creo aquí que aquí es importante revisar muchas cosas. Yo creo que dar unas recomendaciones quizás al aire podrían no ser suficientes y no acertadas para un caso donde habría que revisar eso, la historia, con, con todo lo que tiene que ver la alimentación, qué le está molestando, qué necesita expresar, mm, miedo a comer, porque de dónde nació ese miedo, ¿no? O sea, que le está generando ese miedo a comer. Pero es un poco más extenso, digamos, el tema de dar recomendaciones. No sé, Moni, si de repente tú la pudieras dar el algunas cuerpo, palabras. pues yo diría como que el cuerpo es como cuando uno tiene el carro y en el carro acá está su sistema, pues que le va contando si alguien no tiene puesto el cinturón de seguridad, si se te pintó una llanta, si el aceite hay que cambiarlo, si se te recalentó, ¿sí? Haz de cuenta que el cuerpo es como si en alguna parte no señalara, señalara aquí tienes un problema, ¿no? Freud, por ejemplo, él se hace una pregunta y él decía, yo no sé si primero la persona dice la frase y luego aparece el síntoma, o si primero viene el síntoma y después aparece la frase. Esto lo explico. Entonces, los médicos de cabecera observaban, entonces observaban, pues como eran médicos de cabecera hace mucho tiempo, ¿no? 1800, finales de 1800, principios de 1900, observaban al paciente porque lo que tenían era observar, porque no había muchas cosas para manejo de dolor, no habían antibióticos, entonces iban observando a ver qué pasaba, ¿no? Y entonces de pronto veían que la persona enferma decía, estaba con una crisis asmática y de pronto decía, no, es que la atmósfera en esta casa, no se puede ni respirar en esta casa, el ambiente es tan denso y Ujú, había esa crisis asmática, ¿no? De pronto alguien decía, "Oh, me rompieron el corazón y me lo volvieron triste". Y de pronto mm, había allí una situación en el corazoncito. ujú, ¿Sí? La persona el otro día me decía una paciente precisamente, no, con un dolor de cabeza y resulta que había fallecido la cabeza de la casa, ¿no? Y a partir de ahí iba con unos dolores de cabeza. mm, Todo es porque se sentía que le tocaba ahora ser la cabeza de la casa. ¿Sí? Y muchas cosas, o sea, el cuerpo va haciendo como esas señales, va emitiendo allí esas señales de aquí está pasando algo. Y es bien llamativo, ¿no? Es bien llamativo ambos órganos, ¿no? Uno es que tiene que ver con la maternidad, con el dar, aceptar, ¿no? La maternidad es darse y es aceptar y es bien complejo. Bueno, cada quien tendrá también hay que ver las creencias de ella en relación con la maternidad, pero otra cosa también tiene que ver aquí con esta glándula que por un lado controla mil cosas absolutamente vitales en todo el cuerpo, controla mil cosas, controla el hambre, todo, controla todo. el ánimo, controla, mejor dicho, es como quien lleva ahí la batuta. Entonces, que tiene que ver con el control y también tiene que ver con ese permitirse el paso de poder sacar Claro. cosas, de poder expresar, y muchas veces muy asociado al cáncer de mama está como el prefiero no decir las cosas para no entrar en choque. Prefiero no decir las cosas para no entrar en choque. Y se van quedando aquí atascadas muchas cosas. Esto es Mm, una generalidad, tocaría hablarlo, o sea, aquí como decimos, o sea, hay que buscar el experto, hay que sentarse, hay que conocer la historia, las sesiones, por lo menos las que son conmigo son más de una hora con cada paciente, cada sesión, no es la primera solamente es más larga, no, todas las sesiones son largas. ¿Mm? ujú. Entonces, Claro, pues porque porque son toca muchas cosas explorar. para ver, claro. Claro.
¿no? Y que cuando ella menciona acá, ¿no? Como muchas molestias, ha tenido muchas, hay que revisar cuáles han sido las molestias, si hay algo en particular que le detona la molestia. Hay alimentos que definitivamente pueden caer mal porque algunos son flatulentos y si está recibiendo tratamiento, su flora intestinal y su intestino va a estar inflamado y no puede fermentar de forma correcta, no se pueden hacer ciertos procesos. Entonces, hay que revisar como muchas cosas de esta historia, por ejemplo, que preguntan para poder ser mucho más acertada en una recomendación. Entonces, la recomendación acá sería, cuando tú dices qué puedo hacer, es buscar ayuda profesional que te permita generar herramientas para la mamita. ¿Listo? Entonces, Claro. pues, Moni, ya en nuestro tiempo, estamos listas de tiempo. Yo quería dar una última recomendación sobre cómo reconectar con estos ambientes nutritivos y era decirle a la familia justamente que es uno de los ejes fundamentales de crear estos ambientes nutritivos, ¿no? Y es que, y esto lo saco fui a un simposio esta semana y hablaba un geriatra lindísimo que decía, a los abuelitos los vemos con lástima y le quitamos las ganas de hecho de seguir adelante. Y esto también y creo que se traspasa mucho con el paciente oncológico y la familia empieza a hacer unos comentarios que pueden ser muy dolorosos y muy desanimosos. Cuando se le dice al paciente, ay, bueno, ya que hasta aquí llegó, o de repente quédese quieto, quietico, que nosotros nos encargamos de hacer todo, no mueva ni una uña, y ese paciente que era, o esa persona que era activa o que disfrutaba hacer algunas cosas, pues lo dejamos allí en la quietud y le quitamos esa capacidad pues de movilizarse, de hacer, de construir, de crear algunas entornos que de hecho pueden ser bastante nutritivos y creo que aquí la familia no debe jugar a eso, a la lástima o a minimizar a ese adulto que está enfermo, sino más bien que esto sea un momento para impulsar a construir cosas nuevas. De repente, este mismo geriatra desde un ejemplo de una paciente de 80 años con cáncer de mama que se sentó con toda su familia y le dijo que ella antes de morir quería aprender a patinar. Y toda la familia adivina qué fue lo que hizo. Estás loca, o sea, no, ¿cómo se te ocurre 80 años y tú en patines y no sé qué? Y salió una nieta de por allá y dijo, abuela, yo Qué creo que mi chistoso. profesor de patinaje Sí. te puede ayudar. La abuela apareció a los 94 años en la consulta del doctor y le dijo que había aprendido a patinar. ¿Ok? Qué bueno. Entonces, no hay sueños de repente que no se puedan lograr cuando hay un diagnóstico de esto. Lo importante es que todos construyamos y creemos un impulso para que se siga soñando. Yo creo que se vale soñar y crear nuevos proyectos a corto, a mediano plazo, como quieran, pero que se den esa capacidad de hacer cosas que disfruten cuando hay un diagnóstico que a veces lo que hace es quitar o relacionarse con muerte o quitarle las posibilidades de vida y no es así. Yo creo que un ambiente nutritivo se construye cuando la familia quiere impulsar a que el paciente salga adelante, pero a través de estas prácticas constructivas este, y no destructivas, de repente restándole esa capacidad de soñar, de aprender, de vivir que las personas pues siguen teniendo después de un diagnóstico de estos. Entonces, Total. Oye, eso sí, y quería como oye, ya, aportar. ya cierro acá con esto, pero me parece eso súper importante y es que, y básico, súper básico,
porque el paciente ingresa a sus tratamientos, o sea, después del diagnóstico, su cabeza se vuelve una tormenta, ¿no? O sea, el horizonte es gris y todo es terrible. Y, y uno necesita brújula y a veces no se la pone. Uno no mm, se la pone, o sea, muchos pacientes no se la ponen, siguen con la imagen de dolor, sufrimiento, muerte, muchas veces después de que han recibido el diagnóstico, pero no se ponen brújula de, oiga, es posible construir un lugar que se llame bienestar, un lugar que se llame calidad de vida y qué es lo que voy a mm, hacer, ¿no? O sea, si te quedas allí paralizado viendo y viendo y viendo imágenes horribles que te construye tu cabeza y que vienen de muchas cosas que te contaron, de muchas imágenes que viste, pero no tienes, no te das ese chance de tengo que empezar a pensar mi sueño, qué es lo que quiero construir. Vas a tener ujú, una brújula. El día que tú digas, me quiero ir a este viaje, tú no vas a estar constantemente pensando en todo lo terrible que te va a pasar. Sino tú vas a estar pensando en cómo llego allá y qué voy a hacer allá. Y cuando mm, menos estás en ese lugar hermoso. ¿Sí? ujú, Pero si estás pensando que es posible que te pinches, que es posible que te atraquen, que van a subir, que va a subir la comida, que pues no vas a arrancar para ningún lado si estás con esa, digamos, como ujú. rodeado de esas imágenes tan duras. Entonces me parece muy lindo lo que acabaste de decir, esa historia de esa abuelita. Y de hecho, por ahí en estos días me reconecté con una paciente y ese es tu sueño. Y más de 60 también. Ay, Ya, no, ya. es que, mira que eso me llevó a pensar y pues quizás, no sé, los invito, ¿no? Me llevó a pensar a preguntarle a mi abuelita, que tiene 80 y pico de años, le voy a hacer una llamada y le voy a preguntar, ¿cuál es su sueño? Hay tantos sueños que a veces no dejamos de lado, olvidamos o pensamos que no son posibles. ¿Y por qué no? Sí, sí, ¿por qué no hacerlos? ¿Y por qué no forjar una estrategia para que podamos llegar a eso y tener esos logros que se llevan en el corazón, esos logros de vida, de satisfacción? Entonces, pregúntense ustedes mismos y pregúntenle a su ser amado que está pasando en una situación complicada o a sus familiares, a sus abuelitos, sobre todo que a veces, me refiero a los abuelitos porque la época de los abuelos fue muy dura. La época de los abuelitos era como muy diferente a la de hoy día, que todo se promueve, sí, hagamos y salgamos y soñemos y luchemos por nuestra forma de ver la vida. Ellos no tuvieron esa oportunidad. Entonces, esa tarea creo que puede ser muy bonita y eso es construir un ambiente nutritivo. Entonces, pues ahí les dejamos esa idea, esa experiencia. Esperemos que esta información pues igualmente les sea útil, que puedan tomar pues lo que vayan necesitando y que sepa que pues todo se relaciona, nada está aislado, todo está directamente relacionado con respecto a lo que es emoción y alimentación y que el tratamiento y lo que les expliqué al principio, que son un montón de factores, influyen en estas dinámicas de la alimentación. Entonces, nos encontramos por acá nuevamente promedio de 2 semanitas y pues igual a mí siempre me gusta preguntarles qué les gustaría escuchar, ¿no? Entonces, si de repente tienen algún tema que les gustaría que tocáramos, podríamos pues tomarlo en cuenta también y armar un espacio para eso. Em, no sé, Moni, ¿quieres decir algo para cerrar? No, pues que nos sigan, si pueden de pronto enviarle algún like que les haya gustado, a alguna persona que lo esté necesitando, pues que lo hagan. Recuerden que estamos en Facebook, en Instagram, como Valientes en Oncología, que estamos en YouTube como Psiconutrición Oncológica, que visiten la página, que ahí están las 20 claves desde la psicología, desde la nutrición, para tener mucha fuerza y vitalidad durante sus tratamientos, ¿vale? Es gratis, Ujú. entonces, pues bueno, disfrútenla, ¿vale? Un abrazo y pues nos vemos muy pronto.
Un beso, mi Nadia preciosa. Nosotras también te queremos Listo. mucho. Un Muchas abrazo y gracias por estar acá en este espacio a todos. Nos vemos prontito. Bye. gracias. Chao.